Lección 1 para el 6 de julio de 2013. Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. Sábado 29 de junio. Versículo para memorizar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. La Odisea es la última de las 7 iglesias del Apocalipsis. El nombre significa un pueblo juzgado. Es un símbolo adecuado para el pueblo de Dios de los últimos días. La Odisea estaba ubicada en un amplio valle en el sudoeste de Turquía. Era una capital financiera importante, una meca de la moda y un centro educativo y médico. Sus habitantes eran independientes, con confianza propia y ricos. Sin embargo, el recurso natural que le faltaba a la ciudad era el agua. Esta era conducida por medio de acueductos de un manantial termal a unos 8 kilómetros de la ciudad. Cuando llegaba a la Odisea, estaba tibia. Jesús usó este símbolo para representar la condición tibia de su iglesia de los últimos días, descrita como llena de confianza propia, complaciente, apática y espiritualmente indiferente. Es una iglesia que perdió su pasión, necesita un reavivamiento espiritual. Sin embargo, el mensaje a la Odisea está lleno de esperanza. Cristo habla a su pueblo con amor, ofreciendo satisfacer la necesidad de su corazón y reavivar sus anhelos espirituales más profundos. Domingo 30 de junio. Esperanza para los tibios laodicenses. Jesús se dirige a cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 con un título de sí mismo adecuado para su condición espiritual. Los títulos que usa en su mensaje a la iglesia de la Odisea resuenan con la seguridad de una renovación espiritual para todos los que aceptan su llamado. Apocalipsis 3, 14 y 15 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Segunda de Corintios 1:20 dice: Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Juan 3:10 y 11 respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué crees que Jesús usó los títulos Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios al dirigirse a la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis 3:14, la palabra griega para principio es argé. Puede significar principio, refiriéndose al iniciador del evento o la acción. En este contexto, argé se refiere a Jesús como el iniciador o la primera causa de toda la creación. Es decir, Él es el creador. Juan 1, 1 al 3 y Efesios 3, 8 y 9. Esto es muy significativo. Jesús, el que habló, y los mundos llegaron a existir. El que creó la tierra, el que habló, y existió la vida, este mismo Jesús da esperanza a la Odisea. El Creador Todopoderoso puede crear vida nueva, puede recrear nuevos anhelos espirituales en nuestros corazones, puede transformar nuestras vidas espirituales. Segunda de Corintios 5:17 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6, 14 y 15. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué significan estos textos para ti personalmente? ¿Por qué el mensaje a la Odisea es un mensaje de esperanza
¿Qué tiene de animadora la introducción a este mensaje de fuerte reprensión? ¿Con cuál de los 3 títulos de Jesús te identificas mejor personalmente y por qué? Lunes 1 de julio. Una reprensión amante. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué hace Jesús una reprensión tan fuerte a la iglesia de la Odisea? ¿Qué significa ser tibio? ¿Qué otras palabras podría haber usado Jesús en lugar de tibio? Comentando Apocalipsis 3, 15 y 16, Elena de White afirma: el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan un decidido testimonio a favor de la verdad. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 973. Esta es una declaración cautivadora. Una experiencia religiosa insípida es una que no tiene vida. Tiene la cáscara del cristianismo, pero le falta la sustancia. Tiene la forma exterior, pero le falta el poder vivo. Los laodicenses no son herejes ni fanáticos apasionados. Sencillamente, son espiritualmente indiferentes. Los laodicenses parecen ser buenas personas morales. Tienen lo que Pablo llama apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 de Timoteo 3:5. Jesús habla de personas religiosas de sus días que de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Hebreos 12:7 al 11 dice: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Job 5, 17 al 19. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Proverbios 29:15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la prevaricación, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará deleite a tu alma. Describe el propósito de Dios con sus reprensiones. Nuestro Señor ama demasiado a su pueblo para permitirle ir fácilmente a la perdición. Hará todo lo posible para reanimar una llama espiritual en su corazón. Su fuerte reprensión se debe a un amor más fuerte. Su corrección se debe solo a su anhelo de sanarnos. El profeta Oseas repite este sentimiento con su llamado al arrepentimiento. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas 6:1. ¿Usó Dios alguna vez experiencias dolorosas y aún desconcertantes para humillarte y atraerte más cerca de Él? ¿Qué aprendiste de estas experiencias que, idealmente, te asegura que no pasarás por ellas otra vez?
Martes 2 de julio. Percepción y realidad. Hay una brecha entre lo que la Odisea dice y lo que hace. Hay una brecha aún mayor entre la experiencia espiritual que la Odisea cree que tiene y lo que realmente tiene. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Cuál es la evaluación que la Odisea hace de sí misma? ¿Cuál es la evaluación de Dios? ¿Cómo crees que la gente puede estar tan ciega a su verdadera condición espiritual? ¿De qué maneras podríamos nosotros ser ciegos con respecto a nuestra propia condición espiritual? Uno de los engaños fatales de Satanás es cegarnos a la realidad de nuestras necesidades espirituales. Algunos de los líderes religiosos de los días de Jesús estaban ciegos a su propia pobreza espiritual. Eran miembros que leían la Biblia, guardaban el sábado, devolvían el diezmo y esperaban la venida del Mesías. No obstante, muchos estaban en la oscuridad con respecto al tipo de reino espiritual que él presentaría. Jesús los llamó guías ciegos. Mateo 23:24. Pablo escribe a la iglesia de Corinto acerca de quién es el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento. 2 Corintios 4:4. Por esto, Jesús dijo que Él vino para dar vista a los ciegos. Lucas 4:18. Jesús restaurará la visión espiritual que hemos perdido, si se lo permitimos. Cada vez que Jesús abría ojos ciegos en el Nuevo Testamento, estaba revelando su deseo de abrir los ojos de nuestras mentes para permitirnos ver claramente. Lee Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué semejanzas hay entre las vírgenes insensatas y los miembros de la iglesia de la Odisea? ¿En qué formas puedes mantenerte espiritualmente alerta? ¿Por qué crees que es tan fácil llegar a ser espiritualmente indiferente? ¿Cuáles son algunas maneras de contrarrestar la apatía religiosa? Miércoles 3 de julio. El remedio divino. Hay esperanza para la Odisea, así como hay esperanza para todos los que están afligidos con apatía e indiferencia espirituales. Nuestro Señor tiene el remedio divino. El hecho de que Dios hable a su iglesia muestra que existe esperanza para ella, si su pueblo acepta y sigue su consejo. Reflexiona sobre el consejo de Jesús en Apocalipsis 3, 18 y 19. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de oro refinado en fuego, de estar vestido de vestiduras blancas y de tener los ojos ungidos con colirio? Comentario de Elena de White. Jesús va de puerta en puerta, parándose frente a cada templo del alma, proclamando: Estoy a la puerta y llamo. Como un mercader celestial, abre sus tesoros y exclama: Compra de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, y ropas blancas para que puedas vestirte,
y que no se vea la vergüenza de tu desnudez. El oro que ofrece no tiene mezcla, es más precioso que el oro de Ofir, porque es la fe y el amor. La ropa blanca que Él invita a que el alma vista es su propio manto de justicia, y el aceite para ungir es el aceite de su gracia, que dará visión espiritual al alma que está enceguecida y en la oscuridad, para que pueda distinguir entre la operación del Espíritu de Dios y la del espíritu del enemigo. Abran las puertas, dice el gran mercader, el poseedor de riquezas espirituales, y realicen sus compras conmigo. Soy yo, vuestro Redentor, que les aconseja comprar de mí. Review and Herald, agosto 6 de 1894. Elena de White cita Apocalipsis 3:20 diciendo de Jesús: «He aquí, estoy a la puerta y llamo». Jesús llama, Él no rompe la puerta y entra a la fuerza. Lo que esto significa, en definitiva, es que no importa lo que Dios esté dispuesto a hacer por nosotros tenemos que elegir dejarlo entrar. Pregúntate, ¿cuánto me resisto a abrirle la puerta? Y si te resistes, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué te retiene? ¿Qué pecado, qué indulgencia, qué no quieres soltar? ¿O qué es lo que te resulta tan difícil de abandonar? Jueves 4 de julio. Un amor inconmovible. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Qué te revela este pasaje acerca del amor de Dios? La cena en el Oriente Medio era y todavía es sumamente importante. Cuando se terminó el trabajo del día y los hombres regresan de los campos para la cena, la familia entera se reúne alrededor de la mesa. En la mayoría de los casos, la familia extendida vive junta. A menudo las personas que se reúnen para cenar son muchas: los abuelos, los hermanos y las hermanas, los tíos y las tías, los sobrinos y los primos, los adultos y los niños están presentes. En esta gran reunión, después de un día duro de trabajo, se cuentan historias, se comparten experiencias y se dan consejos. Es un tiempo de compañerismo, es un tiempo de calidez y de intimidad familiar. Jesús anhela tener ese compañerismo también con nosotros. ¿De qué modo la promesa de Cristo en Apocalipsis 3:21 revela su gran anhelo para cada uno de nosotros? El Apocalipsis menciona el trono de Dios 37 veces. Esto sucede más que en cualquier otro libro de la Biblia. En el trono de Dios nos unimos con los coros celestiales y alegremente proclamamos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Él promete que podemos participar en esta gran escena festiva de gozo una vez que la larga tragedia del pecado termine. Cristo usa su mayor motivación para su pueblo indiferente del tiempo del fin. Su amor ha provisto la eternidad para nosotros. Tenemos sangre real que fluye por nuestras venas. Somos hijos e hijas del Rey del Universo. Podemos reinar con Él, sentados sobre su trono para siempre. La mayor motivación para despertarnos del sueño espiritual es el amor inagotable de Jesús, porque Él anhela pasar toda la eternidad con nosotros. Si eso no es suficiente para sacudirnos del letargo espiritual, ¿qué puede hacerlo? Si eso no es suficiente para llevarnos a arrodillarnos buscando un reavivamiento, ¿qué puede lograrlo? Cristo anhela tener compañerismo con nosotros. ¿Cuánto quieres tú estar en compañerismo con Él? La respuesta es sencilla. ¿Cuánto tiempo pasas en oración y compañerismo con el Señor? ¿Qué te dice tu respuesta? Y tal vez, ¿cuán tibio eres? Viernes 5 de julio. Para estudiar y meditar. Comenta Elena de White: un reavivamiento y una reforma deben ocurrir bajo la administración del Espíritu Santo.
El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, los hábitos y las prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer la obra señalada, y al hacer esta obra deben estar unidos. Review and Herald, 25 de febrero de 1902. Otro comentario de Elena de White. El consejo del testigo fiel está lleno de ánimo y valor. Las iglesias todavía pueden obtener el oro de la verdad, la fe y el amor, y ser ricos con tesoros celestiales. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo, que puede ser introducida en el carácter. La pureza de corazón, la pureza de los motivos, caracterizarán a todos los que lavan su ropa, y la emblanquecen con la sangre del Cordero. Review and Herald, 24 de julio de 1888. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué tiene de peligroso el ser tibios? ¿Por qué puede llevarnos muy fácilmente al autoengaño espiritual? 2. ¿Por qué algunos cristianos parecen tan radiantes y otros tan indiferentes? ¿Es un asunto de tipos de personalidad diferentes? ¿O hay algo más profundo en ello? Si es así, ¿qué es? 3. Analiza con tu clase diferentes maneras en las que puedan evitar llegar a ser espiritualmente indiferentes. ¿Cómo podemos mantener nuestra experiencia espiritual vibrante y creciente? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer como cuerpo de la Iglesia en conjunto para protegernos de llegar a ser tibios? 4. ¿Por qué crees que Dios preferiría que seamos fríos y no tibios? ¿Por qué ser tibios no es mejor que ser sencillamente fríos? Indicio. ¿Qué es más cómodo, ser tibio o ser frío?